Saludos coleguillas amantes del cine y de las películas. Es momento para mostrarles una crítica de una de las mejores películas de la historia, y de mis favoritas también. Y claro, me refiero a la película de The Shawshank Redemption, o dicho por acá como Sueños de fuga, sueños de libertad o escape a la libertad. Desde mi vida como cinéfila, nunca se me hubiera ocurrido ver una película que llegara a ser perfecta. Aunque este film no fue el caso, sí que logró catalogarse entre de las mejores en la historia. Fue curioso que este film lo hubiera visto por la televisión sin percatarme de qué película era en realidad, ya que no era un film que resonaba por mí, pero igualmente lo vi, o por lo menos la mitad de esta película. Aunque es indignante para mí no haber visto la primera parte del film, cosa que detesto con toda mi alma. Pero en fin, en esta ocasión me interesó mucho la forma en que se narraba, además de los detalles técnicos. Y al final fue una experiencia que no podré olvidar nunca. Estaba en mi presencia una película digna de ser galardonada como de las mejores películas de la historia, y no soy la única que lo denomina de esa forma, ya que muchos críticos también tienen esa misma perspectiva. Después me di el lujo de comprar el DVD y verlo completo. Y la verdad que me siguió dando la misma sensación como la primera vez que lo vi. Es una película que te atrapa al instante, no necesita ser algo alucinante o ser un filme con grandes efectos para hacerte sentir que estás viviendo una gran película. Pero en fin, ¿de qué trata este film? A principios del año 1947, Andrew Dufresne, o mejor conocido como Andy, fue enjuiciado a cumplir 2 cadenas perpetuas por el asesinato de su esposa y de su amante, a pesar de que él afirma a capa y espada de ser inocente. Es ahí en donde lo envían a la prisión de Shawshank, en la cual ve lo duro del ambiente, observando abusos y corrupción a su alrededor y todo permitido por el alcaide de la cárcel, Samuel Norton. Tiempo estando ahí, se hace amigo de algunos reclusos, que de entre ellos, su mejor amigo fue Ellis Boyd Redding, quien le explica todo sobre la situación y el mercado que utilizan los mismos reclusos, además de contrabandear objetos. Poco a poco se gana la confianza de varios de los presos, aunque habiendo algunas inconveniencias y dificultades. Viendo del gran valor que tiene Andy como asesor de financiamiento, el alcaide le permitió que trabaje para él, ya que nuestro protagonista anteriormente trabajó en un banco muy importante y en la cual demuestra sus dotes para poder sobrevivir en la prisión. Sin embargo, Andy aprovecha de esto para poder mejorar la calidad de la biblioteca de la prisión, además de poder darle una mejor imagen en la parte laboral. Pero nuestro protagonista, al ver de la situación corrupta del alcaide dentro de la prisión, además de deshacerse de una prueba fundamental que lo haría inocente de los cargos anteriormente mencionados. Con esto, Andy tendrá que ingeniárselas para escapar del lugar, ya que el alcaide no le permitirá salir de la prisión por su importancia que tiene ahí. Y no les cuento más para no hacer tanto spoiler. El argumento tiene mucho que contar, ya que no solo habla del protagonista en su día a día en la prisión, sino que también nos muestra de algunos presos con historias muy interesantes. Aunque el que más me impactó fue del viejo bibliotecario, Bruce Hadlen, quien después de ser liberado, explica de su situación con el mundo actual, al no poder adaptarse y no poder recuperar todo el tiempo perdido. Decide tomar una acción algo inesperada, en la cual me hizo reflexionar y entender al personaje. Sin dudas, cada parte de la historia te hará entender el sentimiento de algunos de los personajes en esta película, y además de saber de su situación en la que viven. Es que simplemente el guión lo manejaron de una forma muy fluida y muy bien sincronizada, cada escena te presenta una nueva etapa dentro de lo que vemos junto a los personajes. La historia no te va a marcar con la vida de Andy, sino explicarte cómo viven los presos en la prisión de Shawshank, cómo se vive ahí y cómo es su sistema. Es que todo está muy bien calculado, dándole el final algo sublime, que no tengo palabras para describirlo, es algo que uno debería experimentarlo para sentirlo en ese momento. El argumento del guión es magistral, todo está bien cuidado. La manera de expresarse en gran parte por anécdotas que suceden durante cada escena, mientras el narrador, en este caso Red, detalla los momentos en cómo se sentían durante el suceso, es una maravilla.
Esos detalles nos hacía establecer aún más con el personaje y en el resto de los presos también. Cada anécdota tendrá mucha importancia al transcurso de la cinta. Es interesante la amistad de Ellis con el protagonista, siendo de dos mundos muy distintos, pero en la cual tienen metas muy similares. También me encantó la relación entre Andy y Tommy, quien este último era uno de los reclusos más jóvenes que entraron a la prisión, y que a pesar de ser un ignorante analfabeta, se esforzó por aprender a leer y escribir, y gracias a las enseñanzas de Andrew, aprendió muy rápido. Hasta te encariñas de este personaje. Aquí los antagonistas son muy memorables, ya por ser crueles o despiadados. Uno de ellos es el Capitán Hadley, jefe de los guardias, quien desde un principio fue un dolor de cabeza para los prisioneros, ya que aplicaba violencia absoluta a los presos para mantenerlos en línea. Particularmente era un personaje muy despreciable y frío, que capta tu atención por su carácter violento. Pero el alcaide es mucho peor, ya que mantiene toda la prisión en su lugar, causando corrupción y abusos. Es un déspota a primera regla. Era tan maldito, que el final tuvo lo que se merecía, y vaya satisfacción que me dio su descenso. Además de ello, está el de poder ver cómo se establece la prisión de Chowham en varios puntos críticos, mostrándonos la miseria y los abusos que se realizaban en este lugar, dándonos a entender de lo que se vive ahí. Las actuaciones en esta película son espléndidas, y tenemos a varios actores reconocidos. Tenemos a Tim Robbins como Andy Dufresne, el protagonista de la película, que se destaca por su actitud tranquila y astuta, resaltando en varias ocasiones, siendo muy inteligente y calculador. El actor hizo una muy buena actuación al captar estas características del personaje, y lo hizo muy creíble y querible. Morgan Freeman como Ellis Boyd Redding, el mejor amigo del protagonista. Y sí, este actor es muy reconocido por su participación en varias películas de Hollywood. Pero como es de esperarse, hizo una gran actuación con su personaje. Con un tono tranquilo, reservado y con un pensamiento realista, hace un buen contraste a lo que Andy necesitaba para sobrevivir dentro de la prisión. Y como narrador ni que se diga, el actor ya denota sus dotes para este papel y con creces. Bob Gunton como el alcaide Samuel Norton, el antagonista de la película. El alcaide que tiene una fanatización a su religión cristiana, pero sin embargo, guarda en él una persona corrupta y con pocos escrúpulos. El actor le dio todo eso, además de darle su autoridad como alcaide y de imponer respeto ante los demás. Una buena interpretación para el antagonista principal de esta película, que me tuvo atrapada en saber cuál sería su destino al final. Podría mencionar a otros personajes interesantes, pero creo que estos son los más importantes. La banda sonora es muy tranquila y pasiva. Y por lo que denota la película, es un buen acierto para este filme, le da el momento exacto para el acompañamiento de cada escena, dándole un sentimiento algo sombrío, pero apacible, que hace una buena sincronía con la película. Las escenas y la dirección es fabulosa. Cada escena dentro de la prisión es hermosa, a lo que me refiero es que capta la esencia en lo que es vivir en una prisión de aquellas épocas. Cada escenario con un toque lúgubre, pero siendo muy vivo los tonos de cada escena. Es frío y áspero estar dentro de la prisión, pero fuera de ahí, es todo lo contrario, lleno de vida y esperanza. Pero es la parte del clímax en donde es sin dudas uno de los mejores clímax dentro de la historia del cine. Dicha toma era tan inspirador y tan expresivo, que era algo muy difícil de superar. Para darles una pista, es la parte en donde Andy extiende los brazos, como en la portada que le dieron. Es este nivel de profesionalidad que hace resaltar a la película como de las mejores en la historia. En conclusión, dicha Chowham Redemption es un filme digna de ser llamado de las mejores películas en la historia, y creo que lo anteriormente mencionado sería poco para expresar de lo que sentí con este filme. He visto películas que tienen lugar en una prisión, pero ninguna me transmitió ese encanto especial que me dio esta película. Esa manía de humanizar a los personajes, al tal grado de sentirnos en su misma situación, poder entender sus pensamientos y aficiones.
Cada caracterización de los actores es simplemente magnífica, las interpretaciones que dieron a cada personaje son inolvidables, se sienten naturales, bien fluidos en sus actuaciones, las expresiones que muestran están bien sincronizadas con cada escena que pasa, podemos sentir tristeza, felicidad, rencor, esperanza, etc. Se los aseguro, es una película que no se la pueden perder por nada en el mundo, a mi juicio personal es una película digna de ser llamada como la mejor de la historia. En un aspecto objetivo, resalta todos los puntos críticos que debe tener una buena película, aunque decir que es la mejor película de la historia es algo muy subjetivo, aunque no está tan alejado de la realidad, es una película que también tiene sus errores, por ejemplo, hay algunas escenas en donde la sincronización no calza en el momento indicado, siendo este momento cuando eliminan la prueba de la inocencia de Andy. También que la banda sonora no es algo que destaca en la película, cumplirá con todo, pero aún y así no es tan memorable como para escucharlo una y otra vez, aunque bueno, no todos son así. Son detalles mínimos, pero que aún y así no perjudica a la película, de ahí todo lo demás está bien cuidado. Sin dudas mi escena favorita es la parte del clímax, no puedo dar spoiler, pero digamos que la escena es tan épica en el sentido en cómo se resuelven los conflictos de una manera muy sutil. Cada escena dentro de la cinta es simplemente memorable, como las que mencioné anteriormente, como el caso del viejo bibliotecario, Brock. El cómo Andy afronta a los guardias al momento de hacer reparaciones en un techo para ganar respeto de sus compañeros. En cómo el protagonista pone en el altavoz una hermosa pieza musical clásica, ignorando al alcaide y a los guardias. O la que es mi favorita, en donde Andy logra escapar de la prisión, son varias escenas que tendrían que verla para saber cuál de todas les gustó más. Su mensaje de libertad se expresa de forma explícita en un lugar como lo es Chauhan, una prisión en donde la mayoría perdió las esperanzas de ser exconvictos. Es cuestión de empeñarse a vivir o empeñarse a morir. Es ahí en donde Andy hizo grandes cambios en el lugar. Fue una gran influencia para todos, que incluso hizo cosas que ninguno lo pudo haber logrado, como el de afrontarse a los demás inteligentemente, engañar a los guardias y al alcaide de su plan de huida, y el de imponer cultura dentro de la prisión. Todo está conectado con el final de esta película, con algunas referencias bíblicas, que son detalles que le dan un toque de epicidad al clímax. Es curioso que desde su estreno no tuvo tanto apogeo como lo tiene hoy, ya que fue candidato en varias premiaciones, sin embargo, ninguna pudo ganarlas, pero para ojos del público y de varios críticos, hasta el día de hoy lo consideran como de las mejores e inclusive la mejor de todas. Por esta razón, es más garantizado que lo veas. Una cinta que tienes que verlo con otros ojos, ya que es un film que tendrás que abrir tu mente para poder entender a profundidad su mensaje. Una película digna de ser considerada como la mejor de la historia. Y eso es todo. ¿Qué tal les pareció mi crítica? ¿Creen que este filme tenga el honor de ser galardonado como la mejor? ¿O creen que hay superiores a esta? ¿Y qué tal les pareció este film? ¿Les gustó o no? Claro, si la han visto. Díganlo en la caja de comentarios para poder debatir sobre el tema. Y ya me despido, nos vemos en un próximo video mis coleguillas amantes de las películas y del cine.